No miro ningún problema verme extranjera, sentirme extranjera con mis tenis fosforescentes, extranjera con los tenis puestos en las manos, descalza. Árbol pasajero revoloteando en el nido del riachuelo. Me sienta extranjera. Que se venda toda para que crezca de nuevo toda. Sueño del olvido. Señora espanta a los perros con su sombrerote. Sueño de la que se fue. Sale pues, compadre, quedó este bonito tema romanticón, compadre, para todas estas personas que les gustan esos bonitos temas. Así que complacimos con muchísimo cariño. Así que, sale pues, vámonos con otro bonito tema. A mí no me importa nada, para mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, momento soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. ¿Qué pasó en este mundo? No más los recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra. Complaciendo a los amigos de Almedoya, compadre. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. ¿Qué pasó en este mundo? No malos recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme. Sale pues, vamos a un descanso. Enseguida regresamos, como de que no, nos dejamos en manos del grupo, compadre. Para que se la sigan pasando bonito, se sigan divirtiendo, como de que no, así que sale pues, nos vamos a un descanso y en unos momentos estaremos regresando otra vez con todos cada uno de ustedes. Así que regresamos. No más un puño de tierra. Sale pues, regresamos. Sí, de hecho, parte de la tradición lamentablemente se ha ido perdiendo. Anteriormente la gente esperaba este día con mucha emoción y obviamente se preparaban para ello. Una de las tradiciones que, repito, lamentablemente se van perdiendo es la de mandar a hacer el pan. ¿A qué me refiero? Anteriormente cada persona, cada ciudadano, cada vecino del municipio de Malinalco, sobre todo de acá de la cabecera, acostumbraban mandar a hacer el famoso pan de muertos, porque durante 15 días por lo menos los panaderos no hacían pan. Entonces cada padre de familia mandaba hacer lo que se le conoce como arrobas. Una arroba equivale aproximadamente 12 kilos y medio de harina, ya que el bulto completo trae 50 kilos. Entonces para esto escogían a su panadero predilecto y se mandaba a hacer media arroba, una arroba, o si era la familia muy numerosa se mandaba a hacer incluso hasta más.
Y ya dentro de estos panes que ellos mandaban hacer, estaba el famoso pan de muertos, que es hecho a base de muñecas, Ajá. así se le conoce, que realmente son unas figuras, precisamente tienen esta forma, y los famosos conejos, ¿sí? Entonces, esto era sobre todo para adornar a los diferentes altares domésticos, Sí. que se ponen precisamente para esperar a los fieles difuntos. Y también dentro de este mismo producto se mandaba hacer lo que es el famoso pan francés, Ajá. que es una especie como de telera, pero grandes, son de 3 o de 2, pero muy grandes, la telera es chiquita. Sí. Y también estaban el famoso pan de torta, que es el pan redondo. Ajá. Entonces esto era muy tradicional, que cada padre de familia, repito, mandaba hacer, precisamente porque durante este tiempo, los 15 días, no había el pan como hay ahora. Ajá. Y esto se ha ido perdiendo precisamente porque ya los panaderos, pues obviamente motivados por la economía, pues ya empiezan a hacer pan inmediatamente, pasando la fecha, pero anteriormente era así como una tradición, como de respeto, precisamente respetando lo que es el Día de Muertos. Y se le conoce precisamente como pan de muertos, de ahí viene la tradición, a lo mejor no les han comentado, pero de ahí viene la tradición de pan de muertos, porque este pan, como transcurre el tiempo, se hace muy duro, entonces se hace como un muerto así. Entonces para esto, para poderlo ¿cómo se dice? Degustar, perdón. Disgustar también. Ok. Es necesario calentarlo en las brasas Claro. de las cocinas de leña, calentarlo muy bien y remojarlo, ya sea en café o en chocolate, ¿sí? Entonces por eso se le conoce como pan de muertos, porque Ya. el pan se hace muy duro, ¿sí? Pero también precisamente porque está relacionado con el momento. Esto es una parte. Otra de las partes de cómo se celebra el Día de Muertos se relaciona precisamente con lo que son los fieles difuntos y los angelitos, lo que le llaman. Para esto el 1 de noviembre es cuando se espera a los niños, los que murieron muy bebés. Y ya el día 2 ya se espera a los difuntos grandes. Obviamente dentro de los altares se va a colocar, aparte de lo que es el pan que ya les mencionaba, Ajá. hablando de los niños, se les va a colocar un guacalito que se hace con maderitas, rellenado ese guacalito con una lamita, musguito, y arriba se decora con dulces de diferentes colores. Y es en el caso de los niños. Y en el caso de las niñas se hacen unas canastitas de cartón forradas con papel crepé, Ajá. que igual se rellenan con el musgo, con la lamita, y ya se decoran también con dulces. Esto es lo más tradicional de aquí de Malinalco. Obviamente el altar, si está relacionado con los niños, se van a colocar pura cera pequeñita. Ajá. Y además se va a poner un caminito de flores desde donde está el altar hasta la puerta de la calle. Normalmente estas flores son de cempasúchil o cempasúchil, como se llamaba en la época prehispánica. Es una flor muy amarilla, muy fosforescente, Ajá. que según la tradición antigua se relaciona precisamente con la luz. En este caso es la luz del sol, pero también la luz que guía al difunto, al niño, hacia su casa y lo va a llevar de regreso hacia el panteón. En el caso de los grandes, que ya es al día 2 de noviembre, pero que empieza también desde el 1 por la noche, en cada barrio de aquí de Malinalco se empieza a tocar las campanas con un toque especial de Día de Muertos, que es el doble. Y el doble se hace porque es la forma también de guiar a través de las campanas a las almas hacia sus hogares y viceversa, hacia el regreso. No es así en el caso cuando muere una persona, eso tiene otro sentido, pero en este caso del Día de Muertos es precisamente para guiar a estas almas. Entonces, dentro de los altares, ahí sí ya se pone
lo que es la cera grande, porque ya es para los difuntos. Sí. También va a representar lo que es en este caso estamos hablando de la religión católica, va a representar lo que es la luz de Cristo, Ya. la cera. Y las flores igual van a representar la luz, por eso se debe de poner sobre todo cempasúchil, flor blanca, que es muy famosa la nube, el cempasúchil, y el matapiojo, que es una flor silvestre que se recolecta en los alrededores. Esta flor silvestre, de hecho, su nombre original es tonazuki, que quiere decir la flor del sol, o la flor de la zona del sol. Ahora, popularmente se le conoce como matapiojo, pero esto es muy por la tradición, así le llama la gente, ¿no? Y le llama matapiojo porque la presiona uno contra las uñas y se oye así como en tiempos muy antiguos, se supone que mataban los piojos, ya que pues esta es una plaga que estuvo presente en México, pero en tiempos muy antiguos, ¿no? Todavía por la revolución me parece que se veía esto de las plagas, famosas plagas. Entonces por eso la gente le da este nombre de matapiojo, porque soy igual como cuando se mata un piojo, pero realmente su nombre es tonazuchi. Y es una flor que originalmente se colocaba en vez del cempasúchil, hablando desde tiempos muy antiguos, tiempos prehispánicos. Sí. Y fue cambiada por el cempasúchil precisamente porque es una flor como más resplandeciente. Y como se representa la luz, pues como que se concentra más la luz en esta flor, ¿no? Y además de que también su olor es muy más fuerte, ¿no? Más fuerte. El cempasúchil no es oriundo de acá de Malinalco, ¿verdad? No, el cempasúchil de hecho es como adaptado nada más. Anteriormente se traía de regiones pues de aquí de los alrededores, de Tenancingo, de Villa Guerrero, de Iztapa, pero hoy día se da mucho acá en Malinalco, o sea, se adaptó mucho. Sí, claro. Obviamente ya también actualmente dentro de las flores pues ya utilizan otro tipo de flores, como es el terciopelo, pero en sí lo que se debe de poner es las flores que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces aquí también dentro de esta misma tradición está lo que es lo que se le conoce como el difunto nuevo. Cuando una persona muere durante el año, durante toda la noche y casi es durante el día, del día primero como de las 3 en adelante, más o menos, toda la noche, al otro día hasta como a las 3 de la tarde, tienen que estar los familiares esperando al difunto que fue nuevo. ¿Por qué lo esperan? Porque toda la comunidad acostumbra llevar lo que es una cera, que es precisamente para alumbrar al difunto que fue nuevo. Entonces, en agradecimiento, los familiares pues le otorgan a esa persona que voluntariamente les lleva una cera, que no lo hacen con ninguna intención, ninguna intención de recibir algo, pero sí los familiares pues se acostumbran a entregar una ofrenda, que en este caso es un alimento, ya sea un mole con tamales, un chocolate, un pan o algún objeto religioso, una imagen de un santo, un rosario u otro. Y esto está muy presente también aquí en Malinalco y de hecho al parecer es casi en todo el Estado de México donde se realiza o donde tiene más presencia esta tradición del difunto nuevo, que dice pues fulano de tal es nuevo. Entonces para esto la gente se prepara, compra, hay gente que durante toda la noche anda recorriendo el pueblo, sobre todo la cabecera, viendo dónde fue la persona nueva y les lleva su cena. Pero ya es así como una tradición religiosa. De hecho, toda la celebración forma parte de la tradición religiosa, de la tradición católica. Sí. Y en los barrios, como decía, durante toda la noche está sonando lo que es las campanas, precisamente, repito, conduciendo a las almas hacia sus hogares para que se encuentren con lo que tuvieron acá. Para esto, en los altares les van a colocar algunos objetos relacionados con los gustos o los usos del difunto. Por ejemplo, si el difunto le acostumbraba a fumar, le ponen una cajetilla de cigarros dependiendo de la marca que haya usado.
le ponen, si era un campesino, le ponen algunos objetos de labranza, le ponen obviamente agua que le va a servir para que no tenga sed, le ponen también lo que son sus bebidas que usó, que acostumbró, y así todo lo que está relacionado con, o lo que estaba relacionado con el difuntito en vida, o sea, sí, todo esto se acostumbra a ponerse. También son muy tradicionales unos muñequitas que les espolvorean azúcar roja, y también cuando empieza a ver este tipo de panes, de panecillos, ya enseña de que ya viene lo que es precisamente el Día de Muertos. Ya son como vísperas, como anuncio. Sí. Entonces también esto. Y también hay unos panecillos que son unas tiritas que las hacen en forma como de una calaverita, así se les llama encaladillas. Estos también son son panecillos que en la parte superior se les espolvorea azúcar glass revuelta con huevo, y luego unos puntitos también de azúcar roja o rosa. También se colocan en sus altares. Esto es lo más tradicional de Malinalco. Hoy día también ya como en donde quiera hay competencias buenas, obviamente, ya acostumbran a hacer otros tipos de panes, pero ya son traídos o en base a ideas traídas ya de la ciudad, ¿no? Ya son panes de dulce, pero ya como panes muy finos, ¿no? Pero así lo tradicional son estos que les acabo de contar, junto también con unos panecillos que se le conoce como portadillos. También son como unos rombos ahí, con espolvoreados con azúcar roja, también son muy ricos. Y entonces es lo que es muy tradicional aquí en Malinalco. Oye, la estructura de un digamos el esqueleto de un, ¿cómo le dicen? Se me olvida. Del altar. Sí. Es, bueno, ¿podrías decirnos cómo es, por favor? Bueno, hay diferentes formas de realizarlo. Esto ya es a idea de cada persona, dependiendo también la economía, porque un altar también se va a realizar de acuerdo a la economía. Entonces, a mí me gustaría mucho que si tienes referencia de, digamos, antes de la llegada de los españoles, si quieres lo retomas, que sea breve, para que creo que tú también tienes cosas que hacer, ¿no? Que nos metieras un poquito más a las épocas prehispánicas. Pero si quieres terminar... Bueno, dentro de lo que es la época prehispánica, pues la forma de rendirle culto a los muertos está relacionada precisamente con el pensamiento de los antiguos mexicanos, hablando de los mexicas. ¿Y es aquí en Malinalco? Bueno, es acá en Malinalco, pero no es una tradición que fuera de Malinalco, netamente, sino Malinalco fue conquistado por los mexicas. Entonces los mexicas son quienes introducen en todo Mesoamérica lo que es su religión, lo que es su tradición, su costumbre. Entonces Malinalco va no a chocar, pero sí va de alguna manera a recibir la influencia cultural precisamente de los aztecas, de los mexicas. Y según nos cuenta las investigaciones, que la forma de rendirle culto a los mexicas, a los que fallecían obviamente, dependía del tipo de vida que hubiera tenido el difunto. Para cada tipo de... Más bien era para el tipo de muerte, no para el tipo de vida, era para el tipo de muerte. Para el tipo de vida ya es posterior, ya es ya en tiempos más modernos. Entonces los mexicas dependía de cómo hubiera muerto la persona, era así como ellos tenían la creencia. Por ejemplo, las personas que morían de muerte natural, como eran las mujeres, los niños, los ancianos, ellos se les iba a enterrar en algún espacio dependiendo la labor que realizara. Por ejemplo, si era una ama de casa, pues se le enterraba en lo que ellos llamaban la cocina. A los niños se les enterraba en la entrada del cuarto, en la puerta. A los campesinos obviamente en los campos de labranza,
y así. Y para esto a ellos se les colocaban ciertos objetos, y de ahí viene ya la tradición posterior, se les colocaba ciertos objetos que les servirían durante el trayecto al Mictlán, porque a los que morían de muerte natural irían precisamente al Mictlán, al lugar de Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, que es el señor y la señora de la muerte. Entonces les colocaban, por ejemplo, un jarrillo, que también se acostumbra en tiempos actuales, con agua, para que no tuviera sed durante su trayecto. Que les colocaba también algunas mantas, que posteriormente también se quemarían, para que al pasar por uno de los infiernos o paraísos, como lo querramos llamar, que es un lugar donde el viento sopla tan fuerte como si llevara navajas de obsidiana que corta. Entonces estos papeles, estas mantas que le colocaban al difunto, y aparte que otras que quemaban, pues le servían precisamente para pasar por ese lugar. Y también le servían para amortiguar el golpe, porque pasaban entre montañas que chocan entre sí. Entonces están chocando así, y estas mantas le servían precisamente para amortiguar el golpe. Que de hecho, pues en vez de ser así como infiernos, eran como lugares de purificación. O sea, el alma iba a pasar por ciertas pruebas mágicas, eran 9 pruebas mágicas, que era forzoso que las tuvieran que pasar, porque de esta manera llegarían al 9º de los infiernos o de los inframundos, que es el lugar donde descansan o desaparecen las almas, es conocido como el Chigna o Mictlán, y ahí ya llegan las almas purificadas, pero en cada uno de los infiernos deben de irse purificando. Entonces también, cuando una persona moría de muerte natural, los mismos mexicas sacrificaban a un perro que le serviría durante su recorrido, porque en uno de los infiernos o paraísos, si así le podemos llamar, es un lugar donde hay un gran río, el Chignahuapa, que quiere decir 9 ríos, que es un inmenso río. Entonces un río con una corriente muy devastadora. Entonces al momento de cruzar, pues obviamente para que el difunto lograra cruzar a la otra orilla, se apoyaba del lomo del perro. Por eso el perro en las culturas de Mesoamérica pues ha sido como muy sagrado. Hoy día también esta misma tradición se repite. Las personas adultas nos dicen que no se debe de golpear al perro, porque también nos va a ayudar a cruzar a un río, ¿no? Aunque no dan las mismas referencias, pero ellos nos dicen que nos van a ayudar a atravesar el Jordán, es ya otro concepto, pero viene desde la época prehispánica. Entonces a los perros se les debe de respetar, y precisamente a los niños, algunos dicen que no es bueno llamarles escuincles, porque escuincle viene de escuintli, que es perro, pero tal vez se refiere a un perro, pero se refiere a un niño que es capaz de sobrevivir por sí solo. O sea, el perrito así es, el perrito no espera que su amo lo alimente, el perrito va a buscar su propio alimento. Y así el niño no espera que el adulto lo vaya guiando, también solito se puede sobresalir. Es como algo muy bondadoso. Y en cuestión de época, ¿esta es la misma época pegada a la época prehispánica? Sí, de hecho, casi podríamos decir que es la misma, o sea, es la misma tradición. En la época prehispánica también se acostumbraba, de ahí viene la época de la costumbre de colocar flores en los altares, porque ya desde la época prehispánica se acostumbraba a llevar flores a las imágenes. ¿Y es este mismo mes el que ellos tenían? No son los mismos meses. Mentiría si digo en qué mes es, pero a ellos le llamaban la pequeña gran fiesta de los muertos y la gran fiesta de los muertos, pero la verdad no sé en cuál mes los realizaban, que equivaldría ahora a lo que es la de los niños, los angelitos y los adultos. Claro. O sea, pero hay cosas que definitivamente coinciden. Y por decir, ¿cuáles son los elementos que cuando llegan los españoles
y con esta manera de ser cultural hablando de la tradición prehispánica, ¿cuáles son los elementos que se mezclan o cuáles son los elementos que digamos en ese entonces, O sea, los que están presentes todavía, ¿no? Podríamos decir. por decir los escalones? Ujú. Ya ves que todavía se ve mucho los escalones, hay de 4 escalones, de 5, Sí. o hay de 7, o hay de 9. Sí, esto está relacionado precisamente con los niveles celestiales Ajá. y los inframundos. En este caso, más que nada son los niveles celestiales. En la época prehispánica existían 13 niveles celestiales hacia arriba y 9 niveles hacia abajo, al inframundo. Ajá. Entonces, dentro de los altares, precisamente utilizan estos escalones para decorar, representando cada uno de los Claro. niveles celestiales. Pero en este caso también representan lo que son, hablando de la época prehispánica, de lo que son las regiones del universo, Ya. sí, que son los 4 puntos cardinales. Y hablando dentro de lo que es la religión católica, pues representan la cruz de Cristo. Oye, pero ¿por qué se mezcla? Porque la cultura prehispánica Ujú. no era así, ¿verdad? O sea, no se hacía un altar, por lo que la No. referencia que nos das. No se hacían altares, pero sí, repito, cuando se enterraba al difunto, Ajá. se le enterraban con todas las Claro, ofrendas, claro. así al ruedo. Claro. Pero no exactamente no se hacía un altar, pero sí representaban lo que era el muerto. Esto lo vemos en el códice Maglaveshi. Ahí se ve lo que es el bulto del muerto, Sí. y ahí se ven todos los objetos que le ponen, nada más que también le acompañaban con banderas, Ya. con mantas, también lo liaban y le ponen ahí el cacao, le ponen el maíz, el frijol, la chía, Ajá. el chocolate, que realmente no era el chocolate, sino que nada más era una bebida que se hacía precisamente con el cacao, que era una bebida pues muy deliciosa y que era tomada solamente por la nobleza y en momentos especiales. Sí. Tú puedes darnos, bueno, al menos yo tengo la inquietud de por qué se toma esa, o quién la impone, o si es impuesta, o si es una mezcla, el hecho de agarrar los escalones y hacer eso que le llamamos ahora un altar, ¿no? No sé si es a alguien se le ocurrió y por esta mezcla, no lo sé. Pues es una mezcla que ya viene desde tiempos inmemoriales, porque de hecho cuando es la conquista, secretamente los mexicas Ajá. les seguían rendiendo culto a sus tradiciones, a sus creencias, a sus Sí. muertos. Entonces, posteriormente se van rescatando todas estas tradiciones, pero también hay una gran mezcla con la europea católica, porque de hecho los mismos pasajes bíblicos coinciden con los pasajes de la cosmovisión náhuatl. Sí. O sea, se tiene la creencia del cielo, la tierra, el inframundo, y en la cosmovisión católica pues también está la creencia del cielo, la tierra. Claro. Nada más que aquí hay un poquito de choque en cuestión a los elementos naturales, porque mientras para los pueblos prehispánicos, por ejemplo, la serpiente es símbolo de bondad, símbolo de fertilidad, de sabiduría, para los pueblos europeos es el símbolo del demonio. Entonces ahí hay un poquito de choque, pero de ahí para allá pues se van mezclando, se van fusionando estas dos culturas. Claro. Por decir aquí en Malinalco venían creo que allá arriba eran guerreros los que venían, pero no sé cómo llamarles, realizarse o A graduarse, a a iniciarse, ¿no? como guerreros, y eran los jóvenes estudiantes que habían concluido satisfactoriamente los estudios en las escuelas de alta enseñanza. Claro. Y para ellos era la misma manera de celebrarlos o de enterrarlos, ¿era igual o era un poco más? Normalmente a ellos, según ciertas interpretaciones, eran cremados. En el caso de los guerreros se cremaban.
porque tenían la creencia de que si los hechiceros, los brujos, se apoderaban de sus huesos, los haría muy poderosos. Entonces ellos casi siempre los cremaban, aunque sí también se han encontrado entierros de guerreros también. Obviamente era más suntuosa su ofrenda. Va. Sí. Qué bueno. Les adornaba con sus orejeras, sus besotes, sus narigueras, sus brazaletes, sus canilleras, hechos de jade, que era lo más preciado para ellos, y de obsidiana también. Va. Sí. Y Pues- obviamente a los tlatoanes también se les incineraba. Claro. Y es que, como decía, dependía del tipo de muerte que hubieran tenido. Por ejemplo, los que morían ahogados, ellos iban a uno de los cuatro regiones, una de las cuatro regiones, los cuatro paraísos, o cuatro puntos cardinales, que era Tlaloc, que se ubica al sur. Ellos eran llamados por Tlaloc. Los que morían de alguna bueno, en batalla o en la piedra de sacrificios o en una actividad relacionada con la milicia, pues ellos eran llamados por el sol, por Tonatiuh, y a la vez iban precisamente al Tonatiuh, que es el oriente, y ahí en el oriente pues repetían el simulacro de sus combates para volver a la tierra después de 4 años, porque creían en la reencarnación, pero ya convertidos en colibríes, en mariposas, en aves, de plumajes hermosos como quetzales. Y había ahorita lo que se me pasó, punto y aparte, hay una celebración global, o sea, digamos, de todos los muertos, pero no sé si haya una, por si ahorita acudiendo a esa época, si se moría alguien en este instante, se hacía la misma manera de enterrarlo, o ya era algo más general, había un día del año que se celebraba a todos los muertos con todas estas características. Sí, decía en un principio, no sé exactamente a qué mes corresponde, pero eran muy especiales, sí, las formas. Va. Sí, y por ejemplo también para recordar a todos estos personajes de la época prehispánica, también algunas personas tienen la costumbre de hacer un altar, aunque sea muy pequeño, muy simbólico, precisamente en honor a estos personajes. Ya. Sí, de hecho se pone una imagen, ya sea de Quetzalcóatl o de un guerrero, y se recuerda a ellos también, se les ponen algunos elementos. A vos, Mike, que te andas peinando, Recuerde. Sí, y también para las personas que ya no tienen, que también posiblemente estén incluidos ellos, las personas que ya no tienen familiares en esta vida, también se les pone una cera extra, porque se dice que es para el ánima sola, o sea, la persona que ya no tiene familiares en este mundo. Tal vez murieron en la revolución, en la independencia o en alguna catástrofe, ¿no? Murieron todos y no hay quien los espere. Entonces también en los mismos hogares, los mismos padres o jefes de familia también ponen esta cera, sí, para el ánima sola. Oye, no sé, ya desde tu concepción de esta mezcla ya de las nuevas generaciones que ya están haciendo otra manera, recreando otra vez otra manera de celebrar el Día de Muertos, pues sí hay otra tradición que viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué es preservar una tradición, hablando de Malinalco, de los que viven aquí, de los que son oriundos y no son originarios de acá, pero por qué es importante o para qué? ¿O por qué no dejar que se celebre como ahora creo que la mayoría adopta esta cultura que viene de Estados Unidos, que es el Halloween, ¿no? Lo que pasa es de que pues estas prácticas normalmente se dan en las escuelas, sí, de ahí nace.
En la escuela es donde pues piden que vayan disfrazados. Aquí mismo en Malinalco lo vemos sobre todo en lo que es el preescolar. Los mismos maestros, influenciados por estas prácticas, pues hacen que los papás disfracen a los niños para ir a pedir pues a lo mejor no tanto el Halloween, pero sí la calaverita, ¿no? Ajá. Pero pues hay otras formas. Por ejemplo, en los mismos barrios, por lo menos en el barrio de Santa María, una de las tradiciones que sigue vigente es la de pedir la ofrenda del campanero. Y esta ofrenda pues es muy similar a pedir lo que es la calaverita. Pero también anteriormente los niños eran llevados por sus papás a casa de los familiares para que les dieran su muerto. Así se decía, me da mi muerto. Y el muerto consistía precisamente en una ofrenda que se relacionaba con una fruta, con un pan, con algún dulce que se le entregaba al niño. Sí. Entonces esta tradición todavía está presente, pero en lo que es los barrios, pero hablando ya de las personas adultas. La ofrenda del campanero consiste en que un grupo de personas importantes para el barrio, para la comunidad, se reúnen en las capillas de los barrios para estar precisamente repicando, doblando durante toda la noche y parte del día. Empieza el repique a las 3 de la tarde del día primero. Ajá. Y luego está presente toda la noche hasta el otro día a las 3 de la tarde. Y la ofrenda del campanero consiste en que el grupo de personas se organiza para que uno se quede doblando, porque las campanas deben de seguir el repique. Y otro grupo sale a las calles para visitar a cada uno de los vecinos. Para esto se hacen acompañar de una campanilla, una campana pequeña que van tocando durante todo el trayecto. Y al llegar a casa del vecino, obviamente dan el saludo, buenas noches, pasamos por la ofrenda del campanero, el campanero mayor, así se dice. Y esta ofrenda pues consiste precisamente en entregar a las personas que van pidiendo la ofrenda pues una fruta, un pan, algún elemento relacionado con el altar, pero que se debe de tomar directamente del altar, no del que tengan por ahí guardados. Llegan al altar y recogen algo, alguna fruta, algún pan, algún dulce, y se lo entregan a las personas. Esta ofrenda la recogen y la llevan a la capilla. Llegando a la capilla se la entregan precisamente al campanero mayor, el cual tiene la obligación de repartirla entre todos los que acudan, porque acuden las personas a estar ahí en la capilla y ya les dan lo que le corresponde. Claro. Y al otro día vuelven a hacer la misma actividad, pero obviamente como ya es de día ya no llevan la campana, sino ya nada más van así, y lo que se dice es: pasamos por un cabito de cera. Este cabito de cera es para alumbrar a la Virgen de la Candelaria. Hoy día ya se ha perdido esto, pero la Virgen de la Candelaria llega a cada uno de los barrios cuando es su fiesta, que permanece ahí durante todo cierto tiempo. Entonces digo que ya se ha perdido porque a la Virgen de la Candelaria diariamente se le debe de rezar un rosario. Entonces el cabito de cera sirve para que las personas que estén participando de la ceremonia religiosa del rosario estén alumbrando con ese cabito de cera diario se hace. Y hoy día ya se perdió, pero lo que se hace ahora es de que ese cabito de cera se junta, se funde y se hace una cera nueva que sirve precisamente para pasar las alcancías el día de la fiesta de casa del mayordomo a la capilla o viceversa. Pero de hecho sí, el cabito de cera es para
la Virgen de la Candelaria cuando llega a los barrios. Entonces salen las personas, entregan el cabito de cera y también junto con el cabito de cera entregan lo que es la ofrenda. Y esta ofrenda también se lleva a la capilla y se reparte, que también es algo que ya lamentablemente se está perdiendo, entre todos los niños, porque los niños deben de llegar ahí a la capilla y les deben de entregar su ofrenda. Pero pues ya se ha perdido porque los mismos padres actuales pues ya tienen como otras ideas, pero anteriormente sí nos mandaban a nosotros. ¿Tú crees que haya sido porque Malinalco creo que está dividido en barrios y otros son de otras partes? ¿Crees que tenga que ver eso, que Sí, se haya de perdido? hecho, sí. Y sobre todo, repito, son las influencias ya actuales Claro, de la misma educación. claro. Sí, porque anteriormente, que de hecho la educación empieza en casa. Sí. O sea, no, al hablar de educación no forzosamente tengo que hablar de una educación escolarizada, Claro, ¿no? claro. Sino la educación que se basa en valores y principios, que son los que deben de nacer en casa. Sí. Entonces anteriormente nuestros papás pues, nos mandaban para no perder la tradición. Hoy día todavía llegan algunos niños, pero ya son muy pocos los que llegan al atrio de la capilla y a recibir también su ofrenda. Claro. Pero sí, algunas de las prácticas de Halloween pues sí tienen que ver directamente los maestros, lamentablemente. Sí. Pareciera en el barrio más tradicional, hemos estado yendo allá y también vemos que de todos modos sí la mayoría ya no entiende cómo era una celebración de la época prehispánica y qué elementos son los que se sostienen todavía ahora y en dónde comienza esa ruptura, que es con la llegada de los españoles o de cuando les imponen la religión católica, ¿no? Bueno, Sí. pero hicimos unas 4 pláticas con las personas de allá y en ese sentido, o sea, también se pone, o al menos sí pongo un poco en duda de cómo ese barrio sí de todos modos aparentemente que es muy tradicional y defiende esa parte, sí hay o sea, se alejan demasiado a lo mejor históricamente de lo que fue un Día de Muertos en Malinalco. Tal vez eso también, como tú lo mencionas, viene desde la casa, pero también de todo lo que ha conllevado Sí, claro, Malinalco, lo que ¿no? conlleva la Sí, sociedad. la sociedad, sí. Sí, de hecho hay varios elementos que están presentes todavía de la época prehispánica. Sí. Por ejemplo, bueno, no hemos terminado, ¿verdad? Pero por ejemplo el saumerio está presente desde la época prehispánica. Lo que son los elementos, la resina del copal, la cual se quema precisamente en las brasas del carbón, esos son elementos prehispánicos. Sí. Lo que se ha adoptado ya en la época de la colonia es, por ejemplo, la cera, Ya. pero lo que es la flor del cempasúchil, la flor del matapiojo, del cual ya hemos hablado, pues sí viene desde tiempos prehispánicos. Ya lo que es la nube, pues sí también ya es adoptado. Ahora también lo que está presente todavía desde la época prehispánica es, por ejemplo, colocar el agua, que no debe de faltar en los altares. En la época prehispánica también hacían pan, nada más que el pan era de maíz. Obviamente el pan de trigo pues ya es de la época colonial, ya Claro. es adoptado, que pues, sigue también estando presente. Pero sí, ya en la época prehispánica hacían una especie de pan que representaba como un rayo, ¿sí? Porque ellos creían que pues bajaban como rayos, ¿no?, hacia la tierra, y es lo que lo representaba, pero también hacían sus panes. Otro de los elementos que sigue estando presente desde la época prehispánica son los jarros de barro, que también se deben de colocar en los altares, o los famosos platitos, las cazuelitas de barro. Todo esto algunas personas todavía lo emplean y viene desde la época prehispánica. Bueno, lo que es en sí la cerámica, ¿no? Claro.
Obviamente ya también hay influencia europea, porque ya, por ejemplo, el chocolate, que ya es también influencia europea, ya lo colocan en tazas de vidrio. También algunas personas ya colocan lo que es el agua bendita en los vasos de vidrio, pero realmente debe de ser en jarrillas. Ya. Entonces hay elementos que todavía están muy presentes desde la época prehispánica. Bueno. Lo mismo poner las imágenes, eso también es una idea prehispánica, nada más que ahora se pone la imagen de ya sea del difunto o de algún santo. Claro. Pero en la época prehispánica se ponían también las imágenes pequeñas, las domésticas. Sí, pero era a ras de piso, me imagino, no eran A ras colgadas, de piso, ¿verdad? no, era ras de piso Ah, todo, ya. sí, en unos petates, Sí, que se llamaban los petates. ya. Sí, y lo que sí ya se ha ido perdiendo, por ejemplo, es la colocación de semillas. Por ejemplo, el amaranto, del cual hemos hablado, el maíz, el frijol, todo esto era utilizado en la época prehispánica. Ya. Pero hoy día pues ya no, hoy día solamente se ponen los tamales, que también son de la época prehispánica, el mole, que también es de la época prehispánica, que está muy presente. Entonces sí hay varios elementos, o sea, nada más que muchas veces como que no lo sabemos entender o distinguir. O Por decir, cómo. el mole es de acá, o hay un tipo de un tipo de mole que se hace acá para esa fecha. Bueno, es el mole rojo, Sí. el mole rojo, que no es, repito, netamente de Malinalco, pero Sí. que sí es una influencia cultural de los mexicas, de Sí. los aztecas. Por ejemplo, el mole poblano, pero del mole poblano no deja de ser de la misma época que influyó en todo Mesoamérica. Ya. Nada más que el mole pues se debe de acompañar con el guajolote, que hoy día pues ya, como es demasiado caro, pues se le mete pollo, ¿no? Pero en sí el mole prehispánico debe de ser con guajolote. Y así algunos elementos que siguen todavía presentes. No sé, algo más que tiene. Yo hasta ahí, con eso es suficiente. Y en otra Sirva de algo. ocasión, no, claro que sí, claro que sí. Espero que tenga Está muy bien. Si te apesta, no importa. Levántala. Porque quiero decirles una cosa. Que la banda rock and rollera es 100% chingona, ¿sí o no? Y esta noche, ¿a dónde están los vaqueros rock and rolleros? Quiero que se escuche, chicos. Quiero que la cantes. Quiero que la cantes porque va a salir en el disco. ¿Cómo dice? Dices que eres la... Esa es la banda de Malinalco. Muérdela a ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos preguntando si alguien tiene abuelos o tatarabuelos todavía vivos, porque estamos tratando de entender cómo se celebraba antes o ahora, o antes, el Día de Muertos, que no sea ahora como el Halloween, ¿no? Entonces, como esta es la zona más tradicional de Malinalco, andamos tratando de informarnos, ¿no?, de cómo era antes una celebración del Día de Muertos, o si es que se le llamaba Día de Muertos, ¿no? No sé si ustedes puedan guiarnos con alguien que sea más señor grande de acá de Malinalco, o si ustedes pueden decirnos algo, orientarnos, decirnos cómo se celebraba antes el Día de Muertos. Pues igual era, las mismas tradiciones que había antes ahora. Como más o menos, como nos puedes describir un poco
A lo mejor nada más era un plato, una veladora. ¿Cómo era antes la celebración del Día de Muertos? De lo que tus abuelos, tus papás te enseñaron a cómo celebrar el Día de Muertos. Se le rezaba un Padre Nuestro, no sé. ¿Cómo era? ¿Nos puedes describir un poquito de cómo era el día, la celebración del Día de Muertos? Pues ahorita ahí están, ahí en la ¿Tu papá o...? Bueno, ahí hay una parte porque mis cuñados van a ser 3 nuevos por este año. Y un esposo de mi papá, ¿Aquí en la misa? Antes ahorita están en la misa, ¿no? Están en la misa todos los que van a ser nuevos este año. Ah, ya. Y también en la iglesia se celebra el Día de Muertos. Para eso es la junta. Ah, pues entonces estaría muy bien estar ahí. Ah, bueno. ¿Qué opinan? ¿Nos vamos ahí? ¿Sí? Entonces... Sí, ahorita que pagan, a lo mejor ellos nos pueden informar. Ah, y ahí también hay abuelos, ¿no? Papás Sí. más grandes. Hay más, sí, hay gente más mayor. Para no ir a buscar más. Sí, ahí ahorita hay un buen, nomás que se esperan un ratito. Sí. Y ya ahí le informan. Bueno, gracias. Sí, ¿Qué opinan? ¿Nos esperamos un ratito o seguimos buscando? ¿Sí? Pues sí, también. Es que la gente cuando ve esas cositas se apena mucho. Di hola. Hola.